radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa y divertida. Hola, bienvenidos al segundo programa de 2021, quinto, si no recuerdo mal, de la segunda temporada. Hoy con invitada de lujo otra vez, nos mantenemos en la cúspide. Viene Laura, o también conocida en redes sociales como Las Plumas de Simur. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy emocionada de haber recibido la invitación. Y como siempre, al pie del cañón, mis dos guardaespaldas. Álvaro y Facundo, bienvenidos como siempre. Bueno. Espero que aquí os pongan la música del guardaespaldas. Ojalá. I will always love you, así como. Otro guardaespaldas. Sí, ¿no? Bueno, hoy... Bueno, antes de nada, presento brevemente Las Plumas de Simur. Te podemos ver en redes sociales, evidentemente, Instagram, Twitter, Twitch. No sé si te harás TikTok también, no sé. No entra en mis planes, no lo entra. No, de hecho, no. no creo. Nunca digan nunca, Roma en un día... O sea, Roma no se hizo en un día, parecía que no, pero... Mi Pedro, a ver, es que para tener TikTok hay que tener gracia, y Pedro la tiene, yo no la tengo. Así que yo apoyo mucho la labor de... A ver, sus TikTok los veo, pero porque lo suben Porque lo suben en Instagram, ¿no? Claro. Exacto, en Instagram y en Twitter lo suben, yo lo veo, pero para él que tiene mucho arte. Hola, Pedro, romano de las narices. Brevemente, ¿qué podemos encontrar en Las Plumas de Simur? Pues vamos a ver, Las Plumas de Simur es un proyecto de divulgación histórico-artística, porque es que me he dado cuenta de que existe la categoría divulgación histórica, que no está mal, pero yo soy historiadora del arte y yo barro para casa siempre que puedo, entonces es divulgación histórico-artística. Y yo trato dos titanes, que son mis dos grandes pasiones: Irán, que es por la que trabajo, y Mesopotamia, que pues simplemente me gusta y trabajo por informarme, me parece súper interesante también. Y fundamentalmente lo que hay en Las Plumas de Simur son directos en Twitch, son vídeos en directo, en los que yo pues hablo de ciertos temas con rigor y de forma muy así como entretenida para acercarlos al público, y pues eso es. Luego pues en Twitter y en Instagram pues post boniquillos, hace pila que no hago un hilo en Twitter, pero de vez en cuando también me da por ahí y hablo de lo maravilloso que es la historia de Irán, fundamentalmente. Los jueves a las 7, ¿no? En Twitch, directo en español. Los jueves a las 7. Y luego haces también el directo en inglés, que es perfecto para el listening. Pues si quieres practicarlo. Es cierto, mira, yo de verdad que lo he pensado, decir, mira, yo ya no sé si anunciarme como de creo contenido o te ayudo a prepararte el First, el Advanced o el TOEFL, el IELTS, lo que tú te apetezca. No sé. Se acepta todo. Sí. Yo me quedé flipando cuando te escuchaba en inglés, ¿eh? Digo, coño, Joder. hostia, que bien habla. Digo, esto es lo que quiere mi madre de mí, ¿sabes? A ver. Gracias, muchas gracias. He dicho una cosa, pues fíjate, yo creo que por una especie de complejo extraño que tenemos la gente que hablamos idiomas, pero porque a mí no me queda más tutía. Yo trabajo en la Universidad de St. Andrews, que está en Escocia, entonces yo tengo que hablar inglés y hablo inglés mi día a día y trabajo, esa es mi lengua de trabajo. Y al principio me daba más vergüenza, ¿no? O sea, yo lo hacía, pero como que no quería que la gente me dijera, uy, qué bien hablas inglés y no es tu lengua materna, porque esto, pues, no soy bilingüe, esto no es de nacimiento, esto es estudiar y ya está. Pero claro, al final es como si alabas a algún ciclista profesional, ¡qué bien montas en bici! Claro, porque estás ahí todos los días montando en bici. Y si tú estuvieras todos los días hablando inglés, Álvaro y Adrián hablaríais incluso mejor que yo. Bueno, Sí, bueno, yo que me he dado cuenta viendo los directos en inglés es que por mucho que tú sepas inglés, la terminología específica, las palabras concretas de un estudio es que son lo que se me escapa, ¿no? Sobre todo últimamente que he tenido que leer papers que estaban en inglés y tal, y que decía, joder, si yo sé hablar inglés, ¿por qué no entiendo nada? ¿Sabes? Eso es práctica. Hay mucha gente que a mí me ha contado cosas, fíjate, sorprendentemente, porque yo no soy un proyecto de enseñar idiomas ni nada. Yo no tengo formación cero para enseñar español. No español, digo. Venga, auto high five. No tengo formación para enseñar inglés, nada, no soy profesora.
Pero hay mucha gente que habla de eso, de ahí, ¿cómo te formas? ¿Cómo haces? Pues porque es tu campo y poquito a poco empiezas a entrar en tu terminología y al principio sí se te hace mucho mundo y mucha pelota porque dices, madre mía, esto qué raro, ¿qué estoy haciendo? Luego ya no, es cuestión de práctica y sobre todo que son ingleses diferentes, el inglés académico, el inglés científico para escribir un paper, leer un paper, dar una conferencia y luego el inglés más de hablar con los amigos, conversacional, el que utilizo yo utilizo un inglés a caballo entre el riguroso y el conversacional porque hay cosas que no las sé decir de otra manera. Pero sí, se hace pelota, pero ya os digo, si yo he podido, todo el mundo puede. Esto aquí no es superpoder, el esfuerzo no es superpoder. Yo creo que nuestro inglés es el de Magic English de Disney, ¿no? De cuando que nos ponían de pequeños. El de Mazi. Le comentaré a mis 3 intentos para sacarme el B2 lo mismo que me han dicho. A ver qué opina al respecto. Claro. A ver, lo saqué, sacarlo lo saqué, pero... Y no, también, una cosa muy importante, ya sé que igual el programa no va de esto, pero ya que estamos en el tema, un examen no define el inglés que sabes, un examen define un examen, ya está, son exámenes, son trámites, hay que pasar, sobre todo en este mundo titulítico, pero ya os digo yo que o sea, mi experiencia cuando yo de verdad me tuve que poner a hablar inglés, porque sí, fue cuando yo me mudé a Londres y me tocó una jefa de trabajo australiana y yo quería morir, digo, ¿qué? Hostia, no entiendo nada, pero ¿qué pasa? Que, como dicen en inglés, you sink or you swim. Te hundes o nadas. Y te pones a nadar como si fuese un perrito diciendo yo aquí no me ahogo porque aparte tengo que sobrevivir. Así que eso, el que la gente no se me desanime porque dice, no, porque es que he ido al examen y no me ha salido bien, o al revés, he sacado muy buena nota en el examen y luego me ha preguntado un señor de Newcastle cómo se llega al estadio del Mestalla o la Valencia y no he sabido decirle. Es que un examen es un trámite, ya está. Es igual que, bueno, vosotros que estáis estudiando historia, chiquitillos míos, vosotros que estáis estudiando historia sabréis y probablemente le diríais a cualquier persona que el examen que haga de historia de Roma no va a definir lo que sabe esa persona de historia de Roma. Es una forma, es un examen. Es decir, yo tengo sobresaliente en historia de Roma, estás tú, que me acuerdo de algo. Bueno. Hola, Pedro, otra vez. El lema de la Universidad de Alicante son 5, son 6 créditos y a tope con ello. Un saludo para la Universidad de Alicante. Amparo, te queremos. Vamos a empezar ya con el salseo. Venga. Sabemos que el tema de Oriente, por decirlo de una forma, ¿se puede decir Oriente? Claro, por eso. Por eso. Mal, ¿no? Claro. Pues yo quiero meter el dedo en la herida, como el cuadro de Caravaggio. Entonces, hoy vamos a hablar de desmitificación de algunas cosas que tenemos preestablecidas, de decir, no, pues viene de Oriente y ya, pues lo pienso de tal manera, o no, a ver, esto hay que matizarlo. Así que yo voy a empezar por temas de mitología / religión, como quieras llamarlo. Igual la pregunta es un poco tocha, pero quiero que te centres un poco en un ejemplo que veas tú claro. Álvaro igual mete una puntillita. Y es, nosotros muchas veces pensamos que la mitología grecorromana pues es la mejor del mundo, que lo que salga de allí va a misa. Y de eso también se sale, ¿eh? Bachak, claro, me estás escuchando. De eso también se sale. Exacto. Y lo digo yo que, vamos, mitología griega me la tatúo aquí en la frente, si hace falta. Pero claro, en el mundo no solo había griegos y romanos. Entonces, la pregunta es, claro, la mitología mesopotámica, por ejemplo, ¿hasta qué punto influyó en el desarrollo de la mitología grecorromana o de qué manera influyó en Occidente, por ejemplo? Pues claro, muchas veces la gente te piensa que no, todo esto es Grecia y Roma y, ojo, te sorprendería. Al final te sorprenderá. Y el resto era campo. Claro, todo el resto era campo. En el Tigris y el Éufrates solo había ahí... Pelícanos. Ay, claro, son los pelícanos. Es que Álvaro no sé si lo sabe, pero Adrián sí sabe que mi pájaro favorito es el pelícano. No lo sé. Sí, porque es información muy relevante. Vale, tú has usado 2 términos que me vienen muy bien para empezar a tirar del hilo, que son Oriente y Occidente.
No los odio, no es tan mal per se. El problema es que en este mundo del siglo XXI, o sea, ahora, Oriente y Occidente han dividido el mundo por la estricta mitad, teniendo en cuenta que Occidente es el Occidente civilizado, porque muchas veces a Latinoamérica no se le incluye dentro de este Occidente civilizado desarrollado, y Oriente es, pues, cortando más o menos por donde empieza Turquía, para allá. Y claro, Oriente está mal. No está mal porque es un término geográfico. Es decir, si uno coge una brújula, coge un mapa, tiene un Oriente y un Occidente, que son el este y el oeste. Ahí todo bien. El problema es cuando nosotros posamos ideología y nos agarramos bien fuerte, amarrado a tu cintura, como decía la canción, a esa ideología que se ha creado a posteriori sobre un mundo polarizado y dividido entre Oriente y Occidente. Una división que, repito, ni siquiera es coger el globo terráqueo, partirlo por la mitad y esta mitad es una cosa y esto. O sea, quiero decir, si yo, depende de dónde esté, Nueva York es Oriente. Si yo estoy en Los Ángeles, para mí Nueva York está en Oriente. Eso es así. La cosa también es que cuando se refieren a Oriente, ¿qué es lo que entraña a Oriente? A mí esto es una cosa que me hace gracia, porque Oriente, la gente normalmente piensa en que 1, 2, 3, las 1001 noches. Los velos, las cúpulas, la llamada del almuédano, así como a media tarde, los humos, así como las historias de jeans, de alfombras que vuelan, de gente con pantalones anchos, de Aladín y Abu corriendo por los tejados de Ágrava. Eso es cuando piensas en Oriente. Pero claro, Oriente es China, Oriente es Rusia, Oriente es Mongolia, Oriente es el sudeste asiático, Oriente es Australia. Por eso no está bien decir Oriente, porque es como dejarse fuera. Sería tan simple como decir que el Mediterráneo, que es una fuente de riqueza cultural tan bonita y tan maravillosa, es solo Roma, o fue solo Grecia, cuando le estamos dejando fuera todo el norte de África, los fenicios, los íberos. No sé cómo se llaman los pueblos prerromanos que estaban en Italia, porque es una zona en la que controlo, pero entendéis lo que os quiero decir. Entonces, eso para empezar, de Oriente y Occidente. A mí no me gusta que no se usen si no es en geografía, en términos geográficos. De hecho, las veces que yo hablo con mis alumnos o que lo mencionan en alguno de mis directos, entonces, ¿qué utilizo? Bueno, pues Próximo Oriente está un poquito más, claro, perdón, el próximo, el que está cerca, próximo ¿a qué? A nosotros. Odio el nosotros con todas mis fuerzas porque el nosotros implica que hay un ellos. La otredad. Mira, con esto, exactamente, cuidado con la cultura de la otredad. Mal llevada, porque la otredad, quiero decir, la otredad es, voy a decir ya las 3 palabras mágicas que a mí me encantan, narrativa de autodefinición, Esa narrativa de autodefinición es que tú te defines por oposición al otro, que es una cosa que no está mal, es decir, yo soy yo porque no soy tú. Simple, sencillo para toda la familia, es parte de mi personalidad, lo que me hace ser yo es que yo soy, pues por ejemplo, yo soy Laura y no soy Adrián, yo soy Laura y no soy Facundo, ya está. Esto llevado al extremo, llevado mal, es el no. Nosotros somos una cosa, ellos son otra. Y aquí, claro, aquí hay muchísima ideología política, muchísima ideología religiosa, pues que mal llevada puede llevar a error, especialmente cuando se estudia la historia, porque se polariza y se plasman conceptos que en aquel momento no existían, y no existían, y no existían. Lo digo 3 veces, ¿por qué? Porque es que mucha gente ha intentado como volcarlos ahí y dices, a no ser que me traigas una tabla de Ouija y me resucites a alguien del momento y le preguntes, nunca lo vamos a saber. Porque, por ejemplo, las guerras médicas. Había la oposición de otredad entre los medos, entre los aqueménidas y entre la gente de la Hélade. Por supuesto, los de la Hélade sabían que no eran persas y los persas sabían que no eran de la Hélade, pero eso no quiere decir que constituyesen un eje ahí vertical como para partir el mundo con una barra de pan ahí en el medio. Eso no. Así que, pues cuidado con lo de Oriente y Occidente. Es mejor utilizar términos geográficos como la zona irania, la península arábiga, la planicie de Eurasia, todo lo que sea un poquito más aséptico, porque claro, decir Oriente, yo te digo Oriente, ya, pero estoy hablando de lo que ahora es Arabia Saudí, o estoy hablando de China, o estoy hablando de Mongolia, o estoy hablando de Tayikistán. ¿Dónde estamos? Pues es complicado, pero yo sobre todo lo que quiero transmitir con esta bola de pregunta que he hecho, que ni siquiera te estoy contestando, No. es que hay que tener cuidado con la ideología que llevan las palabras y la categorización de ciertos aspectos del mundo, sobre todo con términos de Oriente y Occidente que están tan enraizados en nuestro pensamiento, porque hemos crecido con ellos, es así, que no vemos dónde pueden estar los problemas hacia atrás, porque en este momento sí que podemos definir un Oriente y un Occidente, porque es lo que está pasando en el mundo, es decir, es una construcción ahora, es una construcción moderna, pero en el pasado
Depende, además, el pasado, depende del momento, depende del lugar. Otra palabra mágica, contexto, el cuándo y el dónde para entender el porqué. Fundamental. No es lo mismo Irán en el siglo IV antes de la era común que en el siglo VII que en el siglo XVIII. O XIX, que os gusta a vosotros. Entonces, el tema de la mitología también es muy interesante. Cuando hablamos de mitología mesopotámica, aquí es, que esto lo hablé yo también cuando hablo de dioses mesopotámicos, que es como no decir nada, es una categoría que nos hemos inventado, pero claro, mitología mesopotámica es la babilónica, la sumeria, la acadia, la elamita en algunos momentos, la asiria. Entonces, claro, ¿cuál de todas ellas? ¿Que influyeron en Occidente? ¿Y en la mitología grecorromana? Pues probablemente, y al revés también. Esto no es también otra cosa que me estoy subiendo mucho al carro últimamente, que a mí no me importa decir lo que es. Estas verdades, como los de Ad Absurdum, que se estarán riendo en este momento, que es, a la gente le gusta estar viva y huir, a la gente le gusta estar viva, huir de las purezas. La gente que diga, no, la pura cultura no sé qué. No existe eso, Julio, o sea, no existe la pureza de... No, el la último pura que cultura dijo, griega. el último que dijo algo sobre la pureza, ojo, la leoparda. En Europa la leoparda. Claro. Bueno, pero anoche lo estaban Adrián. presentando, ¿no? En el directo, lo de la pureza irania. Exacto, sí, es un poco complicado ese tema de la pureza. Entonces, probablemente en aquel momento, claro, porque estamos hablando de que las culturas del creciente fértil, igual que las culturas del Valle del Nilo y las del Valle del Indo, tienen miles y miles de años. Entonces, yo no sé cuándo empieza a ponerse por escrito que Zeus baja del Olimpo y empieza a violentar a seres humanos. No lo sé porque no me dedico a esto, pero claro, en el tiempo ha dado pie, hay lugar a que estas historias viajen y de hecho a mí me gustaría muchísimo saber cuáles son la mitología. Esto, gente de clásicas, enseñadme. La mitología preolímpica, ¿eso de dónde viene? ¿Dónde es? Porque además en la mitología grecorromana tenemos conceptos maravillosos como que Caos es un dios. Y esto lo estoy diciendo en parte porque es una cosa que me fascina y en parte porque tengo un vicio al Hades que no puedo con mi vida. O sea, jugad a ese juego porque os lo pido. Entonces, el hecho de que tengamos ese tipo de divinidades primordiales, como por ejemplo Tiamat, que es también una divinidad primordial en Mesopotamia, sobre todo en la mitología babilónica, en el Enuma Elish, que es el mito de creación babilónico, sale Tiamat, que son las aguas saladas, y es una especie de embodiment. Representación corpórea del caos, perdón. Vale, Este es otro nivel de inglés, ¿eh? El no conocerte la palabra en español, pero sí en inglés. Este es otro nivel. Claro, es verdad que a veces te quedan palabras en inglés que no sabes cómo traducirlas, porque ya las has aprendido, has entendido el concepto. Yo os agradezco la paciencia, porque eso pasa de verdad y probablemente mucha gente que acaba de escuchar esto dirá, pero qué estúpida, ¿no? Ya sabemos que sabes inglés. Es que no utilizo esa palabra en mi día a día normal, lo siento. Si alguien piensa eso, es una broma, puede pasar. Si alguien piensa eso, entonces, se banea y ya está. Entonces, por eso tenemos divinidades primordiales que están en todos los cultos, porque la mayoría de cultos empiezan siendo de tipo animístico. El culto animístico es un culto que entiende que hay un espíritu que trasciende en todas las cosas, no solamente los seres humanos, sino en la naturaleza también. Y de hecho, de ahí derivan los cultos chamánicos, que son, no sé si vosotros podéis un poco de chamanismo, pero así resumido pronto y mal y fatal, por Dios, que no me peguen mis profesores. El chamanismo es conectar el espíritu que nosotros tenemos con otros espíritus que están en la naturaleza, ¿no? Que entendemos como superiores, como por ejemplo, aquí voy a meter yo la cuñita de los mongoles, porque siempre los mongoles, yo me voy a morir defiendo a los mongoles. Ahí tenemos a Tengri, que es el gran lobo, que es una de las divinidades primordiales en la mitología de la zona de Mongolia, que es un animal, y cuando te conectas o cuando el chamán intenta comunicarse con Tengri, no lo está haciendo desde el punto de vista del hombre que es superior somete a la bestia, al revés, está pues, de forma más humilde conectando con un espíritu que entiende que es superior. Eso ha pasado en la mitología siempre. Lo que pasa es que conforme evolucionan los cultos, los dioses son toman formas más antropomórficas. De hecho, ahí tenemos, pues, por ejemplo, a los dioses griegos representando conceptos, pero que al final toman forma humana y voy a dejar los griegos porque no sé nada de ellos, así me voy a ir para Irán. Por ejemplo, ahí tenemos a los yazatas, ¿no? Son las divinidades del mazdeísmo, del zoroastrismo, y entre los yazatas hay una categoría superior, que son los inmortales,
que son conceptos. Lo que pasa es que empiezan como conceptos y terminan derivando en que se les imagina como personas, como criaturas antropomórficas. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, sí, hay influencia, pero porque esto es muy interesante. Yo quiero que se entienda que hay influencia constante, porque la historia no son compartimentos estancos, todo el mundo se está relacionando con todo el mundo y habrá momentos en la historia en el que, por ejemplo, la mitología de la zona del creciente fértil hubiera sido más influyente sobre, por ejemplo, la griega, y momentos en que fuera al revés en que la mitología griega tuviera mayor influencia sobre el creciente fértil, las zonas iranias, la península de Anatolia. Eso se ha ido pasando. Lo bonito es la mezcla. Lo dije en mi curso de manuscritos y lo vuelvo a decir, lo bonito es la mezcla. Lo maravilloso es la mezcla. Sí, a fin de cuentas, el sincretismo es un fenómeno, es un proceso recíproco. No sé si se dice así, pero es recíproco. Puede ir es bidireccional, puede ir en ambos sentidos. La mezcla, cada cultura coge lo que más le interesa, lo que más le gusta de otra y lo puede incorporar con el paso de los años. Bueno, y al hilo de esto, también te voy a meter la coñita de Mitra, de cómo Mitra se introduce en Roma gracias a las legiones acantonadas en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Y me gustaría preguntarte por qué crees que es una religión que tuvo tanta importancia o que tuvo tanto éxito dentro de Roma y por qué no. Y que me digas también un poco si ves, bueno, esto es seguro, pero las similitudes con el cristianismo, que es otra religión que viene también del Próximo Oriente. Pues el Próximo Oriente. Aquí... Claro, geográfico. Pero vamos a hacerlo rápido porque no tenemos mucho tiempo. Sí. Vale, yo voy a jugar aquí entonces la carta de la divulgación. No tengo ni la más remota idea, pero no voy a irme sin dar soluciones. Invoco en este momento a mi padrino académico, el doctor Israel Campos, doctor por la Universidad de La Laguna, que es el mayor experto en mitraísmo que tenemos en España. Tiene una pila tremenda de artículos en academia.edu. Te invito a que los leas, pero son maravillosos. Y ahí habla del culto a Mitra y cómo, si se trajo, que es una cosa que parece que está un poco discutida, eso ahora, de que se la trajeran los legionarios o no. Yo es un tema del que sé muy poco. Yo el Mitra que yo conozco es el Mitra del manceísmo, la verdad es que sé muy poquito. Sí que sé que hay una cosa que quiero decir, que es que parece ser que la gente pensaba que en el mitreo se metía el toro para matarlo. No cabe un toro en el mitreo, ¿vale? No cabe, o sea, no es imposible que se meta el toro. Y vaya desastre luego para limpiar. ¿Te imaginas que tengo una sangre de todas las paredes? La gente que dice que se metía el toro en el mitreo es que no ha tenido que quitar sangre. Claro. Ostras, qué mal hablas sobre mí. No, vamos a dejar. Pero exacto, entonces es lo que yo recomiendo, la lectura de los artículos de Israel Campos, que son buenísimos. Hola, padrino. Bueno, chicos, la lección de hoy es que no pasa nada si algo no se conoce, se dice que no se sabe y se recomienda otras cosas. Es Exacto. algo súper honesto. Sé una persona honrada, Bueno, no seas un fantástico. capullo. Yo lo tengo... ¿Qué? Que seas una persona honrada, no seas un capullo, no te inventes las cosas. Exactamente, no hables sin saber. Claro, tío. No hables sin saber. Paco, ábrete Ya la mucho boca. me la he jugado yo hablando de dioses griegos, ya mucho me la he jugado, pero es que ahora vienen mis sobrinos, mis ahijados académicos, que son los de la clasicoteca, a decirme, madrina, esto no lo he dicho bien. Ya lo sé. O sea, Pero que no somos enciclopedias con patas, es que es normal. No, mucho menos yo, No, ninguno. Bueno, estando un poco con lo de mito y las concepciones erróneas, yo lo que quería preguntar era, bueno, hace poco me he leído el libro este del médico, que ocurre justamente ahí en Isfahán y tal, y sabemos que tiene un montón de precisiones históricas, etcétera. Al fin y al cabo es una obra de entretenimiento, ¿no? Pero sí que representa uno de los mitos más grandes que no sé si es un mito, si tiene algo de verdad, de que en un momento el conocimiento estaba justamente en estos mundos islámicos o de Oriente, entre comillas, ¿no? Como ya hemos dicho. Y luego se perdió y se pasó a Europa y al final el siguiente se convirtió en el ombligo del mundo, ¿no? En cierta forma, en ese sentido. Y no sé si es una concepción errónea o si tiene algo de verdad. No sé si nos puede decir algo sobre eso. A ver,
La novela del médico es una novela que tiene muchas luces y muchas sombras porque en algunas cosas está muy bien documentada, es cierto. Lo que pasa es que el mensaje final de la novela es un poco de, por ejemplo, que se inventan que este señor, no me acuerdo cómo se llama el muchacho, Cole, Rob, ¿se llama? Creo que es Robert, sí, Sí, que Robert Cole, él es sí. el que, exacto, es él el que da con la clave para curar la apendicitis y dices, bueno, a ver. Entonces, es un poco, ya quitando parte que es una novela y que es el tratamiento, a mí no me gustó por otros motivos, si queréis un día hablamos de la novela del médico, pero sí que es cierto que no es que aquí es, yo creo que eso es una opinión, ojo, barro, eso es una opinión personal, ¿vale? Es una opinión personal mía. Yo creo que es que en esta construcción de Oriente contra Occidente se ha motivado mucho una historia un poco pragmática, una historia evolutiva como la que podemos jugar en Age of Empires o en juegos de estrategia como en los Total War, que es siempre para arriba, ¿no? Siempre para arriba, siempre desarrollo. Estoy convencida de que este tipo de historia tiene una palabra de definitiva, pero no me acuerdo cuál es. Y eso no es así, o sea, no es que dicho mal y pronto, es la historia de mejores y peores, ¿no? De quién lo estaba haciendo mejor y quién sabía más en el momento y quién era más ignorante y quién era más listo. Bueno, pues sí que es cierto que durante la Edad Media, en los países de religión islámica, los países, los reinos, los territorios de religión islámica, es muy rica en un montón de cosas. La medicina es uno de ellos porque se supone que empiezan a traducir a los autores griegos, hay un interés, hay un ciclo de movimiento, ahí dices, bueno, vale. Pero yo no sé, no he estudiado tanto de historia de la medicina como para saber, porque el conocimiento no es que se pierda, el conocimiento no puede hacer así y desaparecer. Lo que pasa es que sí es cierto que a partir del siglo XVI, XVII, la medicina empieza a desarrollarse por partes distintas. O sea, se parte, la zona que yo conozco que es Irán, desarrolla su conocimiento médico de una manera. Es verdad que se sigue utilizando el canon de Avicena, de Ibn Sina, hasta bien entrado el siglo XVIII, y digamos que se toma otro estudio, mientras que en Europa, en los países europeos, se pone mucho más énfasis en el estudio del cuerpo, la anatomía, y bueno, pues se avanza más en aquel momento, pero yo no sabría decir a qué se debe y no es que se pierda, de hecho se siguen haciendo cosas. No sé, es que esta es una pregunta complejilla, ¿eh? Yo no sé, ni siquiera estoy dando una... Pero sí, yo creo que no se pierde, sino que evolucionan de forma distinta, pero a nosotros nos han hecho pensar que una evolución pues, más como para arriba, de siempre a mejor, de como Goku, siempre arriba, eso es lo que eso es lo mejor, eso es lo bueno. Y el otro es que son países pues, atrasados, son países, bueno, que quizá en tecnología y en praxis sí están más atrasados con respecto a otras cosas, pero siguen haciendo las cosas como las siguen haciendo. Quiero decir, todavía siglo XXI, hay gente que achaca las enfermedades mentales en los países de tradición islámica a los jinn. Y la gente dirá, ¿pero qué esto cómo es? ¿Pero esto cómo va a ser? Que de verdad os lo digo. Hay gente que todavía cree en los jinn. ¿Y eso qué es? Eso es una creencia. Eso no es malo ni es bueno. Mientras tú trates la enfermedad mental, da igual que sea un jinn o una bacteria o un virus o no sé qué. Entonces son formas muy diferentes. Sobre todo también es que los países europeos, por desconocimiento, esto es una cosa que quiero enfatizar para toda la gente que nos está escuchando, especialmente que es una radio universitaria. No pasa nada si no sabemos algo, porque no nos lo han enseñado. Súper importante esto. No pasa nada porque yo no sepa algo que nunca me han contado. No es culpa de nadie. O que no me han contado bien porque no se ha sabido contar. Para eso estamos nosotros, para eso estamos los historiadores, nosotros, los divulgadores, los doctores en historia, para renovar el conocimiento. Así que, por favor, que nadie se sienta culpable diciendo, es que esto no lo sé o es que esto nunca me lo han contado. ¿Cómo lo vas a saber si no te lo han contado nunca? Entonces, probablemente es que en los países europeos no se entendía bien lo que estaba pasando al otro lado del mundo, de la misma manera que en aquellos países de tradición islámica no se estaba entendiendo lo que estaba pasando en Europa, como si no o sí, es que no lo sabemos. Es una pregunta es complicada, pero yo creo que muy bonita de responder porque sí, ese tipo de mitos a mí me encanta, pues yo soy mitóloga, a mí me encanta coger la mitología, la antigua y la moderna, ¿no? Esto de mitos sobre el imperio persa, mitos de qué. Pero sí, yo creo que puede haberse debido a una falta de entendimiento y vamos a ver las cosas como son, de que en Europa el desarrollo tecnológico médico desde el siglo XVIII para adelante, eso es espectacular, eso es así. Eso es así, es impresionante los gabinetes científicos del siglo XVII y XVIII que nos estamos enseñando ahora en clase, en la uni, eso es espectacular. ¿Que probablemente había equivalentes en Irán? Pues muy probablemente, lo que pasa es que se conocen menos. Menos, claro.
El que no se conozca no significa que no exista. ¿No? Exacto. Ujú. Bueno, lamentablemente Nos quedamos ya sin tiempo. nos quedamos sin tiempo. Sí. Sí. Podríamos estar aquí una hora más, una media Claro, hora más. además teníamos Perdón, todavía... que hablo mucho. No, Hablo no, al mucho, revés, perdón. joder. Yo creo que ha Claro, estado mejor, bastante mejor, bien el ¿no? programa. Claro, Claro. yo creo que está muy bien. Lo que pasa, nos quedamos con alguna cosilla en el tintero, pero eso viene de lujo porque así vienes otra vez. Ya tenemos excusa. ¿O no? Claro, ¿O no? Bueno, a ¡Qué ver. desastre! sabemos dónde vives, o sea, o vamos con la buena o vamos con las malas. A ver si vais a aparecer aquí, yo qué sé, en el aeropuerto, que estamos viendo una pandemia, no moverse, niños. En peores plazas hemos todavía. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, la verdad. Gracias a vosotros, yo es un placer y aparte yo creo que eso es un programa que está muy bien, es muy entretenido y es que os conoce poquita gente y lo hablaba con Adrián, ¿lo hablé? ¿Sí? O sea, si es contigo, ¿verdad? Claro, es que, escuchen, dadme chances, que son tres y no sale la foto en el Twitter y en el Instagram no sale la foto de con quién estoy hablando. Pero gracias por invitarme. Yo espero que a partir de ahora que estéis ya contactando con más divulgadores y tal, se os conozca un poquito más porque a mí me hubiera encantado tener un programa así de radio cuando yo estaba en la uni, hace como 300 años, pero sí, muchísimas gracias. Yo me lo he pasado muy bien. No lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Hagan caso. La ciencia hay que hacerla, no se hace sola. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y nos veremos ya para el siguiente programa que vendrá a lo mejor otro invitado bastante chulo. Bueno, lo dicho, nos despedimos, nos vemos en el próximo programa, así que hasta luego. Luego, gracias. Adiós.